Dios les bendiga, soy el pastor Gilberto Gutiérrez de la Iglesia Bautista Oreb de México DF. Me da mucho gusto saludarlos en este miércoles 12 de junio 2019. Seguimos adelante con la serie Libres del Temor. Estamos en el devocional número 58. Y dentro de la serie hay una miniserie, recuerden ustedes, que se llama Temamos a la desobediencia. Esta es la segunda parte. Por tanto, no seáis rebeldes contra Jehová, ni temáis al pueblo de esta tierra, porque nosotros los comeremos como pan. Su amparo se ha apartado de ellos, y con nosotros está Jehová. No los temáis. Números 14:9. Antes de leer el pasaje en donde quiero que nos concentremos, repasemos brevemente lo que sucedió antes de lo que aquí se nos dice. Así hicimos ayer también, recuerdan un repaso. Déjenme hacer una vez más ese repaso, aunque le añadimos las cosas nuevas que van apareciendo según los textos que vamos leyendo. Moisés mandó a un grupo de 12 espías, uno de cada tribu, a inspeccionar a la tierra prometida. Los 12 espías en su totalidad informaron al pueblo que la tierra era rica. Como decía la promesa, fluye leche y miel, es decir, es una tierra próspera. Pero 10 de los 12 espías desalentaron al pueblo hablando de la gente que había en esa tierra prometida. Ellos dijeron, son gigantes. Solo 2 de los 12 espías, Josué y Caleb, dan buenas noticias. Le dicen al pueblo que deben subir y conquistar la tierra. Los 10 negativos insisten en que no podrán conquistar la tierra por causa de los gigantes que la habitan. Es una tierra que traga a los hombres, dice, es una tierra donde hay maldad, hay peligro. Luego el pueblo le cree a los 10 que hablan negativamente y entran en una crisis emocional, se quejan de Moisés por haberlos llevado hasta ahí, hablan de morir y reniegan de haber salido de Egipto. También hablan de organizarse eligiendo a un nuevo líder para regresarse a Egipto sin Moisés, por supuesto. Moisés y Aarón se ponen a orar. Josué y Caleb insisten en convencer al pueblo del plan de Dios, enfatizan la ayuda de Dios y exhortan al pueblo a no ser rebeldes. El pueblo se opone tanto a Josué y Caleb que hablan de apedrearlos. Dios prueba a Moisés diciéndole que va a destruir al pueblo por completo y que le va a dar un nuevo pueblo a él. Moisés pasa la prueba al no aceptar ese plan y pide a Dios que perdone al pueblo. Esta es la historia, este es el suceso y donde se encuentra incluida esta palabra de exhortación a no temer. Es una palabra de exhortación que dan Josué y Caleb, pero evidentemente son instrumentos de Dios para decir esta palabra. Leamos el pasaje en donde quiero que nos concentremos y que nos ayude a entender lo que Caleb tenía en su corazón. Y Josué, hijo de Nun, y Caleb, hijo de Jefone, que eran de los que habían reconocido la tierra, rompieron sus vestidos y hablaron a toda la congregación de los hijos de Israel diciendo, la tierra por donde pasamos para reconocerla es tierra en gran manera buena. Si Jehová se agradare de nosotros, Él nos llevará a esta tierra y nos la entregará, tierra que fluye leche y miel. Por tanto, no seáis rebeldes contra Jehová, ni temáis al pueblo de esa tierra, porque nosotros los comeremos como pan. Su amparo se ha apartado de ellos, y con nosotros está Jehová. No les temáis. 2 veces dice la orden de no temer. Esto está en Números 14, 6-9. Ayer, usando las 2 primeras letras del nombre Caleb, recuerden, estamos haciendo un acróstico con la palabra Caleb, haremos uno con el nombre de Josué también, pero ahora estamos con Caleb, y ayer analizamos o abordamos dos letras, la C y la A, y aprendimos 2 enseñanzas importantes para superar el temor. Número 1, o letra C, comprometamos nuestra vida con la voluntad de Dios. Caleb expresó un principio de vida fundamental, vivía para Dios. Él resolvía su vida, su existencia fácilmente. Sabía que estaba comprometido con Dios. En segundo lugar, la letra A, apoyemos la voluntad de Dios. Si dije Josué antes me refiero a Caleb. Caleb apoyó la voluntad de Dios. Es decir, no solamente estaba comprometido con ella, sino que estaba dispuesto a apoyarla. Por eso se arriesgó, incluso arriesgó su vida al defender la idea de Dios y oponerse al todo el pueblo. Eran solamente Moisés y ellos 2, Josué y Caleb, contra, no sé, 1,5 millones de judíos o 650,000 adultos. Temamos desobedecer a Dios y no le temeremos a ninguna circunstancia. Fue la enseñanza global que aprendimos ayer. Ahora debemos abordar una letra más del acróstico del nombre Caleb y reflexionaremos en una importante enseñanza. Letra L. Leamos en las circunstancias la voluntad de Dios. Para los 10 espías negativos, los gigantes que había en la tierra prometida eran un obstáculo imposible de superar. Su lectura era esa, no podemos, están muy grandotes. Para Caleb era una oportunidad para que Dios se manifestara. La lectura de Caleb era, algo grandioso va a ser Dios. Los catastrofistas se preguntan, ¿por qué nos pasa esto?
Los hombres de fe afirman, algo bueno planea Dios hacer con todo esto. Se parece a lo que sucedería más adelante con el liderazgo de Gedeón. ¿Recuerdan ustedes? Tenía 32,000 soldados y a Dios le parecieron muchos, así que se los redujo a 10,000 y a Dios le siguieron pareciendo muchos. Y no fue sino hasta que fueron 300 soldados, solamente 300 soldados, que Dios los usó para derrotar a los madianitas. ¿Cuál era la intención de Dios al reducirlos de 32,000 a 22,000 y luego a 10,000? ¿Cuál era la intención de Dios? El pasaje nos lo dice claramente, les leo. Y Jehová dijo a Gedeón, el pueblo que está contigo es mucho para que yo entregue a los madianitas en su mano. No sea que se alabe Israel contra mí, diciendo, mi mano me ha salvado. Josué 7:2. Si el pueblo hebreo hubiese sido más numeroso que sus enemigos, mejor armados, más organizados, la victoria, según ellos, hubiera sido de ellos. Y según ellos, no hubiera necesitado para nada la intervención de Dios. Por eso Dios les disminuyó para que les quedara claro que la victoria era solo por Él. Todas las victorias son por causa de Dios, no importa el número que seamos. Todas las victorias son de Dios, porque ¿quién nos dio la vida? ¿Quién nos dio las habilidades? ¿Quién nos dio el cuerpo y las armas y la inteligencia? Dios. Siempre es Dios. Es que no importa que hubiesen sido 32,000 o 1,000,000 de soldados. Si hubiesen ganado, hubiesen ganado por la gracia de Dios. Pero no lo hubieran sabido. Hubieran creído que eran porque eran muchos, porque eran muy valientes, porque eran muy guerreros. Es que Dios hizo algo para que quedara clarísimo que era por su gracia y los redujo hasta 300. Esto fue lo que Caleb pudo leer en las circunstancias. Tal vez pensó, si fuéramos muy grandes y los habitantes de la tierra prometida fueran pequeños, pigmeos, enanos o algo así, la victoria no daría gloria a Dios. Sin embargo, mientras más grandes son y mejor armados están, la victoria es más claramente una victoria de Dios y no de nosotros. Si hubiesen sido niños, como los niños héroes acá que se cuenta en México, si hubiesen sido unos chamaquitos inexpertos en la guerra, pues les ganamos fácil. Pero que hayan sido tan grandes y que a pesar de eso los enfrentemos y ganemos, entonces quedará claro que es de Dios. Pero no, la lectura de los otros no fue esa. Por eso la letra L de Caleb nos enseña, leamos en las circunstancias la voluntad de Dios. Esto nos hace preguntarnos, ¿qué tan grande es nuestra dificultad? ¿Qué tan grande es el reto que enfrentamos? ¿Qué tan grande es el enemigo que nos atemoriza? Porque mientras más grande es el poder de Dios, más abundante es su gracia y más extraordinaria su victoria, su de Él, no nuestra, su victoria. Esta es la razón por la que Pablo, después de pedirle a Dios que le quitara un aguijón, una debilidad, una enfermedad, una cierta problemática en su vida, y después de que Dios le dijo, bástate mi gracia, escribió, y me ha dicho, bástate mi gracia porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Por tanto, de buena gana me gloriaré más bien en mis debilidades, para que repose sobre mí el poder de Cristo, por lo cual, por amor a Cristo, me gozo en las debilidades, en afrentas, en necesidades, en persecuciones, en angustias, porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. Esto está en 2 Corintios 12:9. Mientras más débiles somos, más grande es el poder de Dios en nuestra vida. Mientras más dificultades tenemos, más abundante es su gracia. Y mientras más grande sea nuestro reto, nuestro enemigo o dificultad, más portentosa será la intervención de Dios. Así es que, hermanos míos, no temamos a lo grande de nuestros retos. Esperemos en lo grande del amor de Dios. Espero que esto sea útil para usted y me encantaría encontrármelo el día de mañana. Hasta pronto.